Paz de Cristo, amigos, hermanos, en el nombre del Señor estamos una vez más en este tiempo de bendición, en este viernes, finalizando ya lo que iniciamos con los 18 puntos doctrinales. Vamos a tocar los últimos 3 puntos de la doctrina, hablando de la escatología que creemos como Iglesia Apostólica en el nombre de Jesucristo. En esta tarde nos sentimos honrados con la presencia de un gran invitado que está con nosotros, nuestro hermano Gabino Ramírez. Es una bendición que esté con nosotros, hermano. Amén. Él como ministro de la Iglesia Apostólica, también teólogo, ha sido un maestro para nosotros en este desarrollo por la carrera ministerial y ha sido alguien de quien hemos aprendido mucho, no solamente yo, sino de igual manera, yo creo, mi hermano Ismael Contreras. Pero voy a dejar este espacio para que nos saluden nuestros hermanos. Asimismo, mi hermano Ismael, a quien ya conocemos, está con nosotros, ministro local de todos los creyentes, juntamente con su servidor en la iglesia número 46. Dejo este lugar para que nos salude nuestro hermano Gabino Ramírez. Paz de Cristo, hermanos de la iglesia número 46 y amigos y hermanos que estén conectados por estos medios digitales. Le damos gracias a Dios por este viernes que Él nos permite reunirnos para platicar un poco de este tema tan especial, tan apasionado, pero al mismo tiempo un poquito escrupuloso, un poquito espinoso si no lo sabemos trabajar, si no lo podemos estudiar. Entonces, pues vamos a pedirle a Dios que nos ayude, que nos dé sabiduría, que nos dé entendimiento para poder explicar esta parte escatológica de nuestra iglesia y que sea de bendición para todos nuestros hermanos. Mi hermano Mayelo. Amén. Sí, hermanos, para finalizar estos puntos doctrinales, pues nos da gusto tener a un gran maestro de la MOS, ¿verdad?, que nos dio clases. Somos sus alumnos y Dios le pague, hermano Gabino, por estar con nosotros acompañándonos. Y bueno, sé que hoy este día vamos a cerrar pues con todo, ¿verdad?, estos puntos doctrinales. Sí. Y pues vamos a darle gracias a Dios por la oportunidad que nos permite. Hermanos, ahí en su casita, ore por nosotros y le damos gracias a Dios porque estamos concluyendo estos puntos que el Señor nos permitió tocar y para edificación de nuestra iglesia apostólica, ¿verdad? Y bueno, pues que nos dirija nuestro hermano Gabino en la oración, aprovechándolo, ¿verdad? Amén. Vamos a orar, hermanos. Incline su rostro ahí donde se encuentre. Pídale a Dios que nos dé sabiduría, que nos dé entendimiento para estos momentos. En el nombre de Jesucristo. Señor y Dios Todopoderoso, alabamos y glorificamos tu nombre. Te damos gracias, Señor, por este día que tú nos permites, Señor, reunirnos en este hogar, Señor, que es tu casa, para hablar, Señor, de estos temas especiales que tienes para nosotros. Te pido en el nombre de Jesucristo, Señor, que tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad, a toda siguen siendo vasos, Señor, para nuestra que nuestros labios, Señor, que podamos hablar de tu palabra, nuestra que vida, podamos danos hablar sabiduría, las cosas ocultas que tú tienes para nosotros, Señor. Ayúdanos te damos a gracias discernir el por mensaje. la amistad que hay, Señor. Te pido en el nombre de Jesucristo, bendigas a nuestros hermanos ahí en sus hogares, donde ellos se bendice a mis encuentren, hermanos Señor. que ahorita, Señor, se están apoyes, conectando les ayudes. y que nos den la oportunidad Que en este poder, día, Señor, aprendamos de transmitir, ti Señor, con un poco ellos más, Señor, que estos conozcamos momentos, mejor. Señor, Que todo lo que hagamos, Señor, te glorifique, que sea para toda nuestra gloria. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. gracias, Señor. Amén. Gloria a Dios. Gloria. Gracias a Dios, hermanos, por estos momentos. Estamos en la etapa final de los puntos doctrinales. Nuestra iglesia es una iglesia joven, hermanos, hay que recordar, nuestra iglesia es joven. Aún no tenemos propiamente una teología definida, nuestros puntos doctrinales son 18. Y el área que en muchas ocasiones trae confusión con nuestros hermanos es precisamente la escatología. En los puntos doctrinales de la escatología nos habla de la reacción de los justos e injustos, el arrebatamiento y el milenio. Así a grandes rasgos es lo que nuestra iglesia define en escatología, pero hemos escuchado muchos mensajes
hay mucha palabra de Dios que hay que estudiar. Y este tema hay que estudiarlo con cuidado. Mire, la palabra de Dios, yo tomo un ejemplo, un símil. La palabra de Dios es como cuando usted va a la playa, hoy que hace mucho calor, ¿verdad? Usted va a la playa y puede contemplar la inmensidad del mar. Desde acá del malecón, usted se para ahí en el malecón y contempla la inmensidad del mar. Y usted admira toda la naturaleza maravillosa que Dios ha creado. Si usted tiene el deseo, se puede bajar ahí a la orillita, a la arena, a disfrutar unos momentos. Si su deseo es más grande, pues se puede meter a la playa, aunque está fría, pero mojarse los pies. Nadar un poco, si usted sabe nadar. Pero debajo de esa agua, debajo en el fondo del mar, hay una belleza increíble que solamente las personas con experiencia contemplan las maravillas que Dios ha creado debajo del mar. En la palabra de Dios, usted puede tomar su Biblia y leerla como un alimento para su alma, y Dios le va a bendecir grandemente. Si se adhiere un poquito más o se adentra un poquito más a la palabra de Dios, usted puede estudiar sus contextos, meditar ampliamente en la palabra y va a encontrar más belleza. Si Dios le permite y deja que el Espíritu Santo lo guíe, hermano, y usted estudia un poquito más, contempla algo más maravilloso que es la palabra de Dios. Cuando entre en la escatología, es necesario que usted tenga experiencia en la palabra de Dios, en la traducción de la palabra de Dios, en los libros de la palabra de Dios, en la cultura de su pueblo que Dios ha escogido, el pueblo judío, para poder interpretar un poquito mejor lo que es el mensaje escatológico. Cuando Dios le habla a su pueblo sobre el futuro, sobre escatología, que es lo que nos quiere decir la palabra, las cosas que han de suceder posteriormente en el futuro, Dios de manera regular le habla a su pueblo cuando el pueblo de Dios está fuera de su territorio, cuando están en el exilio. Regularmente es cuando viene el mensaje escatológico o cuando es el momento de la persecución. Son los mensajes escatológicos o los momentos que Dios toma para hablar estos mensajes de esperanza, más que de miedo o de lo que sea, es una esperanza que Dios habla por medio de la escatología. En nuestra iglesia, el tema escatológico que manejamos se maneja a través, hermanos, o para empezar, en las 70 semanas de Daniel. De ahí prácticamente arranca nuestra escatología. En las 70 semanas de Daniel, ahí viene el mensaje escatológico de la Iglesia Apostólica. Nuestra Constitución nos abarca aquí la resurrección de justos e injustos, recogimiento de la Iglesia y el milenio, y finalmente el juicio final. Hay algo muy importante que tenemos que aprender. Nuestro cuerpo o nuestro ser, en lo que es el Antiguo Testamento para el pueblo de Dios, para el pueblo judío, para ellos solamente existe el cuerpo y el alma, nada más, cuerpo y alma. En el Nuevo Testamento, en la versión neotestamentaria, el apóstol Pablo introduce mente, cuerpo y el espíritu. Y la palabra de Dios nos enseña, por ejemplo, en Eclesiastés, nosotros vemos en el capítulo 12 la evolución del hombre hasta que llega el momento en que muere, y dice que el espíritu vuelve a Dios, que fue quien lo dio, y el cuerpo vuelve a la tierra. ¿Qué pasa con el alma? Si hablamos ya en el término neotestamentario donde nosotros estamos, tenemos que contemplar y notamos, el cuerpo murió y volvió a la tierra. El espíritu regresa a Dios. ¿Y qué pasa con el alma? Hay dos lugares donde puede
hay dos lugares para el alma. Pero esos lugares para el alma, tendremos que preguntarnos, ¿cuándo se va el alma de esos lugares? Amén. De una manera, ¿qué decir? De cariño, de una manera no fuerte, ¿verdad? De una manera sentimental, agradable. Les decimos a nuestros hermanos cuando fallece uno de nuestros seres queridos, le decimos que ya descansan con el Señor. Podemos considerar que esa es una mentirita piadosa, ¿no? Porque todavía no está con el Señor en ese momento, ¿no? El alma duerme, dice la palabra de Dios, el alma duerme. ¿Por qué dice la palabra de Dios que el alma duerme? Simplemente porque el alma no es destruida. El alma no se destruye, el alma no muere. El alma duerme. ¿Por qué? Porque llegado el momento, el alma es la que va a resucitar y va a estar con Dios. Esa es una de las mentiras bonitas que le decimos a nuestros hermanos, ¿verdad? Otra mentira bonita, ¿verdad?, que decimos, no con el ánimo de mentir, ¿no?, sino que es con el ánimo de consolar a nuestros hermanos que en ese momento están sufriendo, ¿verdad? Les mencionamos, hermano, si usted quiere ver a su hermano, a su mamá, a su papá que falleció, pues séale fiel al Señor y allá en el cielo lo miraremos, ¿verdad? El alma no tiene ni figura ni tiene rostro. Entonces allá en el cielo, pues no voy a ver a mi hermano Renato y decirle, ahí está el hermano Renato, ni voy a ver a mi hermano Mayelo. Porque claramente nosotros leemos que nuestro ser va a ser transformado. Nuestro hermano Josué Mendoza, ahora que nuestra hermana María, estamos en su culto de victoria, tanto nuestro hermano Josué como nuestro hermano Malio hacían ese énfasis. Me gustó mucho lo que ellos dijeron porque hacían ese énfasis. Decían, nuestra alma es transformada. ¿Cómo va a ser transformada? No tenemos idea cómo. Eso es algo que solamente Dios lo sabe y va a proceder Dios en ese aspecto, ¿verdad? Nuestra alma va a ser transformada. ¿Qué hacemos nosotros? Nosotros, de manera general en nuestra iglesia, manejamos lo que es las 70 semanas de Daniel. Ahí en la Biblia, en nuestras Biblias, nosotros tenemos en el libro de Daniel, capítulo 9, déjenme checar la cita bíblica, así es, capítulo 9, a partir del versículo 20, precisamente está Daniel orando y hablando con el Señor, y viene la explicación que la iglesia ha adoptado para sí, y en la cual es un poquito más detallada lo que sucede en el momento. Dice ahí en la palabra de Dios que Daniel está destruyendo. Voy a leer una versión que es la Biblia Kadosh, la Biblia más apegada al concepto judío. Dice, y me instruyó y habló conmigo y me dijo, está hablando con el profeta, con el ángel Gabriel, perdón. Dice que él estaba orando, Daniel está orando, dice, y mientras estaba hablando en oración, el hombre Gabriel, dice un hombre, porque el ángel sufre una metamorfosis y se transforma en hombre, dicen a quien había visto en visión al principio, vino volando y me tocó a la hora del sacrificio de la tarde. La hora del sacrificio de la tarde son las 3 de la tarde. Y me instruyó y habló conmigo y me dijo, he venido ahora, Daniel, para capacitarte a entender esta visión claramente. Daniel está hablando precisamente del problema de su pueblo, está orando por su pueblo, los pecados que ellos han cometido. Y viene Dios envía al ángel Gabriel a darle un mensaje profético. Dice, al principio de tu súplica o tu oración, dice, fue dada la palabra y yo he venido a decirte lo que es, porque tú eres grandemente amado. Por lo tanto, escucha esta respuesta y entiende la visión. Daniel es un hijo de Dios, hermano, que Dios lo ama, ¿verdad? Y cuando él está orando y pidiendo perdón por su pueblo, Dios envía un mensajero y le dice, 70 semanas han sido decretadas sobre tu pueblo y sobre tu ciudad santa para poder poner fin a la transgresión, para sellar el pecado, para borrar las iniquidades, para hacer expiación por la iniquidad
y para traer justicia eterna, y para sellar la visión y profeta, y para ungir el lugar santo y santísimo. Conoce por lo tanto y entiende, aquí viene el primer mensaje, dice, conoce por lo tanto y entiende que 7 semanas de año pasarán entre el dictado del decreto para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe. Permanecerá reedificada por 62 semanas de años con plaza y pozos alrededor, pero serán tiempos angustiosos. Aquí vienen 2 detalles. Número 1, las primeras 7 semanas. 7 semanas. Nos habla de 7 semanas proféticas. Las 7 semanas proféticas nos está hablando, dice, son de años. Son 7 por 7, 49 años. Son 7 por 7, 7 semanas, son 7 días por años, son 7 por 7, son 49 años. El decreto para reconstruir Jerusalén, ¿verdad? Si ustedes recuerdan y han leído el libro de Nehemías, ahí vemos en Nehemías cuando se dio el decreto. ¿Se acuerdan quién dio el decreto? Mis alumnos. Muy bien. Acuérdense, estaba Nehemías orando, estaba preocupado por su ciudad. ¿Y qué trabajo tenía? ¿Qué trabajo tenía ahí donde él estaba? Nehemías, ¿se acuerdan? Era el copero del rey. Era el copero del rey. Y estaba preocupado, angustiado, le dolía su ciudad, porque la mayor ciudad, la más gloriosa, la más hermosa era la ciudad de Jerusalén. Pero precisamente el pueblo de Dios, por su pecado, ¿verdad? Dios les advirtió, si no se arrepienten de su pecado, va a venir juicio sobre ustedes. Les mandó varios profetas, Isaías, mismo Jeremías, que fue llevado un cautivo, y el pueblo de Dios no entendía el mensaje de Dios. Es muy importante que nosotros veamos los tiempos en que Dios está hablando. El pueblo de Dios no entendía, porque ellos decían que mientras ellos tuvieran bendición, mientras yo tenga bendición, decía el pueblo de Dios, estoy bien con Dios y Dios me está bendiciendo. Y entonces no les importaba si un día adoraban a Baal, otro día adoraban a Dios. No les importaba escuchar al mundo y hacerle caso al profeta. No les importaba eso. Andaban a salto de mata, espiritualmente. Querían una cosa, querían otra y en otra. Y Dios les enviaba profetas y mensajeros para hablarles de un arrepentimiento. Y el pueblo no entendía. Como nos sucede en nuestros tiempos. Ahorita en nuestros tiempos, para mucha gente, le da lo mismo hacer lo bueno que no hacerlo. Hacer lo malo no les interesa. ¿Por qué? Porque sienten que son bendecidos. Hermanos que sienten que son bendecidos. Hermanos que ahorita ya en nuestros tiempos no ven el pecado como tal. Ya ven el pecado así como algo efímero. Que no pasa nada. Es la frase común, no pasa nada. Te invitan a una parte, no pasa nada, ven, hermano. Hay un enfriamiento espiritual en la iglesia actualmente, un enfriamiento espiritual. ¿Verdad? Entonces, Nehemías sentía esa angustia de su pueblo. Y al ver esa angustia, el rey le da permiso para que vaya y reconstruya la casa. Los muros, dijo, los muros están caídos. Hay una desolación tremenda. ¿Verdad? Nuestra iglesia, ahorita después de estos acontecimientos, nuestra iglesia entró, hermanos, en una especie de adormecimiento espiritual. ¿Por qué? Porque no nos congregamos. Es cierto que Dios donde quiera está, pero no es lo mismo orar en casa, predicar de casa, que estar en la casa de Dios. En la casa de Dios, ahí Dios está presente, hermanos. Aunque usted diga, no, pues ya me acostumbré aquí por internet. No, hermano, no se acostumbre a internet, no vaya a caer como el pueblo de Dios en aquellos principios, que empezó a un enfriamiento espiritual. Necesitamos retomar
retomar lo que Dios nos está hablando y ver, tener la visión de Dios, lo que está sucediendo. Necesitamos levantar al pueblo de Dios en este momento. Nehemías viene en el año 445 antes de la era cristiana. A partir de ese momento que vino el decreto, inicia las 70 semanas de Daniel. A partir de ahí empieza la primera semana profética. Pasan 49 años. Las primeras 7 semanas, aquí dice la palabra de Dios. Dice el versículo 25. Hay 7 semanas de años. Pasarán entre el dictado del decreto para restaurar y reedificar Jerusalén hasta que el Mesías príncipe venga. ¿Quién es el Mesías príncipe? ¿Quién es el Mesías ungido? Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ahí está el mensaje profético. Va a venir un Mesías. Va a venir un Mesías. Pero para que venga, tienen que estar los muros edificados y principalmente el templo de Dios. Tiene que estar preparado el camino. En la antigüedad, cuando llegaba un rey a una ciudad, era costumbre que llegaba, él enviaba primero a sus mensajeros. ¿Para qué enviaba mensajeros? Para anunciar que iba a llegar un rey. El trabajo de los mensajeros era tomar, en cierta manera, una campana o un chofar y entrar con el chofar anunciando. El pueblo oía y les decía: detrás de mí viene un rey a visitar la ciudad. El trabajo de estos voceros o pregoneros era desde un principio, antes de llegar a la ciudad, preparar el camino literal, ¿ya? Porque los caminos, acuérdense, llegaban en caballo, en carruajes, entonces había muchos baches, y parte de ese trabajo de los pregoneros era tapar los baches, allanar el camino literalmente, allanarlo, ponerlo liso para que cuando entrara el rey, entrara de una manera triunfal, sin problemas, ni baches que fueran a caerse, ¿no? Entonces, Juan el Bautista viene a... Él mismo dice: vengo a allanar los caminos del Señor, a alisarlos. Viene un mensaje antes de que llegue el Mesías príncipe. Muy bien. Nuestra iglesia apostólica maneja lo que son las 70 semanas. Las primeras 6 semanas, y luego viene un lapso de 62. En el versículo 26 nos habla de las otras 62 semanas, que es precisamente parte de la historia del pueblo de Dios. Hasta el momento, dice aquí, hasta el momento que viene y hace la muerte del Mesías, la muerte del mensajero de Dios. Viene y muere. En nuestra iglesia y en todo el movimiento pentecostal, precisamente cuando viene el Mesías, ellos y hemos tomado lo que llamamos un paréntesis entre las 70 semanas antes de llegar a la número 70. Estamos en la semana 69. Se han cumplido 69 semanas proféticas. Y en nuestra escatología se hace un paréntesis en el cual el tiempo profético se detiene. Hay un paréntesis aquí, una muralla. ¿Por qué? Porque empieza el tiempo de los gentiles. Aquí está el mensaje de la palabra de Dios y llega el tiempo de los gentiles. El tiempo de los gentiles está de una manera indefinida, no hay tiempo. Dice la palabra de Dios que hasta que el último escogido entre, entonces se cierra esa semana. Durante este tiempo viene primeramente el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Cronológicamente Él nace 4 años antes de que lo que llamamos ahorita la era cristiana, de su nacimiento. Su entrada triunfal en Jerusalén aproximadamente en el año 30 o 33, cuando Él llega e inicia su ministerio. Él inicia su ministerio en el momento cuando Él llega precisamente a la sinagoga de su ciudad y se le invita a leer el libro. Cuando llega, por ejemplo, en nuestras iglesias, que llega un hermano de otra iglesia
Si es un hermano de lo que llamamos un laico, pues lo saluda, el pastor le dice, hermano, pase, salúdenos. ¿De dónde viene? Pues Los Mochis, hermano. Pase, hermano, salúdenos, que venga a Los Mochis. Y nos saluda el hermano. Pero, si llega un pastor o un ministro que sea digno del momento, el pastor le cede el lugar para que comparta la palabra de Dios. La Biblia nos dice, cuando Jesús inicia su ministerio, que Él llegó a su sinagoga. No llegó de visita a otra, llegó a su sinagoga que estaba en su ciudad natal. Al entrar, vieron entrar a un rabino, a un moré. Entonces el rabino encargado de la sinagoga le compartió el rollo de Isaías para que él lo leyera. Podía él haberlo leído, como muchas veces sucede en las sinagogas actuales, ¿verdad? Se lee la palabra, el invitado lee la palabra, pero no la predica, lee la palabra. Pero en ese momento nosotros recordemos que cuando Jesús leyó el mensaje, enrolló el rollo, ¿verdad? Lo dejó sobre la mesa que se ocupaba, sobre el atril, y fue y ocupó su lugar entre el pueblo. Entonces el rabino, encargado de la sinagoga, y todos los demás se quedaron sorprendidos. ¿Por qué? Porque esperaban una exposición de la palabra. ¿Ya? ¿Recuerdan cuál es el capítulo que leyeron? Isaías. Isaías. ¿Qué dice Isaías? Mayelo, ¿te acuerdas? Renato, ¿te acuerdas? Dice, el Espíritu del Señor. El Espíritu del Señor está sobre mí. ¿Qué es lo que dijo? ¿Por qué? Porque me ha ungido. Y aquí en la 70 semana de Daniel dice que se va a ungir al Mesías. Había 3 personajes sobre los cuales se hacía una unción espiritual. Sobre el rey, sobre el sumo sacerdote y sobre un profeta. Nuestro Señor Jesucristo reúne esas 3 características. Vino como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Vino como sumo sacerdote. ¿Ya? ¿De cuál linaje? Del linaje de Melquisedec. No del mensaje arónico que iba muriendo y se iba renovando. El de Melquisedec, que dice la palabra de Dios en hebreo, ¿qué es? Sin genealogía. Sin genealogía, de mayor envergadura, con más potencia. ¿Por qué? Porque no tiene ni principio ni tiene fin. ¿Y qué más vino a hacer nuestro Señor Jesucristo? ¿Cuál es su otro? El espíritu de profeta. El espíritu de profeta vino a hablarnos sobre las generaciones futuras y sobre una salvación futura, una salvación escatológica. Entonces, ahí viene la entrada triunfal de nuestro Señor. Su muerte, y sabemos en el momento en que Pedro habla con Cornelio, se abre el paréntesis y entra el mundo gentil. Yo haría una pregunta un poquito espinosa. ¿Qué hubiera sucedido? Se lo voy a dejar de tarea, aprovechando que fueron mis alumnos y que son. ¿Qué hubiera sucedido si el pueblo de Israel recibe a Jesucristo como su Mesías? ¿Qué hubiera sucedido? ¿Qué hubiera pasado con los gentiles? No habrían sido injertados en el olivo. Muchos hermanos erróneamente dicen, oh, es que el Señor vino por los suyos y como no lo recibieron, se fue con los gentiles. Error, tremendo error, de los más graves que hay, ¿no? Así es. ¿Por qué? Porque el plan de Dios es rescatar a todo el mundo. Él no vino nada más por su pueblo, Él vino a rescatar, a dar su vida en rescate de la humanidad, a recuperar lo que Satanás había arrebatado desde el momento del jardín del Edén. Entonces, nosotros llega el momento en que estamos ya ahorita, estamos en la parte del paréntesis, antes de completar la semana número 70.
Muchos quisieran llegar a la semana 70, pero no se puede llegar aún. No se puede llegar. ¿Por qué? Porque todavía falta que el Evangelio de Dios, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo sea compartido hasta lo último de la hasta tierra. lo último. Y si ustedes un día le dan una vueltecita a la palabra en griego, ¿verdad? La palabra dice que la palabra va a ser predicada y yo estaré con vosotros hasta el fin del cosmos. Del cosmos. No dice hasta el fin del mundo. Porque la tierra se puede destruir. Pero ¿cuándo el cosmos? ¿Cuándo se va a destruir el cosmos? Nunca. ¿Por qué? Porque Dios va a estar eternamente por siempre. Dios está en la eternidad. Es lo de Él. Es lo de Él, es la eternidad. Él vive en la eternidad. Entonces yo voy a estar con ustedes hasta el fin del cosmos. Hasta la eternidad. ¿Por qué? Ya no está hablando de lo que más adelante vamos a ver en un milenio. Amén. Entonces hay que entender estos pasajes. Ok, después de nuestra muerte, de la muerte de nuestro Señor Jesucristo y su resurrección, Él asciende al cielo. Amén. Sus discípulos están contemplándonos y nuevamente hay un mensajero de Dios, un malaj, un ángel que habla con ellos y le dice: ¿qué están viendo al cielo? Hay cierta tristeza quizás en esos momentos al ver al Señor que está yendo hacia el cielo. ¿Qué están viendo hacia el cielo? Muy importante. Así como lo ven, así regresará. Así va a regresar en las nubes. Amén. Se usa una palabra en ese momento. Es una palabra que es parusía. Parusía significa presencia física. Hubo un movimiento pseudocristiano hace años, ¿verdad?, que dijo que el Señor ya había venido, pero que como vino en espíritu, pues que no lo habían visto, para cubrir el error de su doctrina. Pero los ángeles fueron claros al decirle a sus discípulos: así como lo están viendo, presencial. así va a venir. Amén. Literal. Literal. ¿Cómo lo vieron partir? Físicamente. Con los ojos físicos. Físico. Así se subió. Entonces así lo van a venir. Juan también escribe, ¿verdad?, porque hubo un tiempo en que hubo un movimiento gnóstico y mencionaban que nuestro Señor Jesucristo era un espíritu. Y Juan tiene el cuidado de escribir y decirle: lo que nuestros ojos vieron De eso hablamos. y lo que nuestras manos Palmar. tocaron o palmaron, de eso damos testimonio. Amén. Cuando Jesús sube al cielo, ese es el mensaje profético. Un día Él va a regresar. ¿Cuándo va a regresar? Cuando la era de los gentiles termine. Se le conoce como la era de los gentiles, o también se le conoce como la era de la iglesia. El tiempo de la iglesia. ¿Por qué? Porque es el tiempo en que la iglesia tiene que predicar la palabra de Dios. ¿Ya? Cuando nuestro Señor Jesucristo anduvo en su ministerio, recordemos que Él siempre hablaba con parábolas, con símiles, con paradojas. Él utilizaba un lenguaje típico de en esos momentos. Y Él les daba clave a sus discípulos. Él varias veces dijo que donde Él estuviera, también nosotros íbamos a estar. Amén. Y les decía: voy a preparar morada para que donde yo esté, vosotros también estéis. Y si no hubiera, pues yo la voy a preparar. La voy a preparar. Porque Él usaba ese lenguaje. Él un día les dijo a la gente que el día y la hora nadie lo sabe. ¿Quién es el que lo sabe? Solamente Dios. Solamente Dios. Solamente el Padre. El Padre está su potestad. Está la potestad de venir. ¿Por qué viene eso? Él utiliza una similitud, ¿no?, de lo que era precisamente el matrimonio. Un padre de familia, cuando veía que su hijo tenía la edad, en muchos tiempos, cuando él consideraba que ya era apto para casarse, el padre de familia veía a las demás familias alrededor. ¿Con quién iba a emparentar su hijo? Las familias en ese tiempo eran una especie de clan.
familias, un grupo, ¿verdad?, de clanes. Y la fortaleza de ellos estaba, como dice el Salmo 23, en los hijos. El Salmo 127 dice que los hijos son la fortaleza. Entonces la gente pues, tenía su clan según sus hijos. Y el padre veía cuando su hijo estaba preparado para casarse, veía con qué joven se iba a casar. Cuando él ya veía a la joven, el padre entonces se hacía el pedimento. Había que ir a desposarla a aquella joven. Entonces el papá y el hijo iban a desposar a aquella joven. Se entregaba un dote que llevaba el padre y entregaba un dote. Y el joven que se iba a casar, hermanos, le dejaba a la joven, a la señorita, le dejaba monedas, sus denarios, sus monedas que tenía ahí. ¿Para qué? Para que ella los guardara, preparara el vestido, telara el vestido, lo preparara, como una señal administrativa. Ella era la administradora. Pues, ¿cuántas te di? Te di 10 monedas, 10 talentos. Cuando se iban a casar, ella tenía que tener esos 10 talentos a la mano y devolvérselos a quien va a ser su esposo. Si ella salía con que pues nada más tengo 9, ese era un motivo para que esa joven quedara deshonrada, como una muchacha mal administradora, no era digna de confianza y se podía romper el compromiso y pregonar o anunciar que esa joven no era cuidadosa, no sabía administrar y que no era digna y podía quedarse soltera. Nadie podía casarse con ella. ¿Por qué? Porque ya había una mala señal, ¿no? Un antecedente. Un antecedente. Por eso tenemos una parábola que nos habla de aquella joven que perdió una moneda y volteó la casa por todos lados para encontrar esa moneda. Entonces la novia tenía que ser digna de la confianza del novio y guardar lo que se le entregaba en mano. La iglesia cristiana, nosotros somos la novia del Cordero de Dios. Amén. Y Él ha dejado en nuestras manos algo para administrar, un dote que precisamente cuando Él venga va a pedir. ¿Qué nos ha dejado en nuestras manos? Nos ha dejado dones, ministerios, talentos, nos ha dejado su palabra para que la prediquemos, nos ha dejado testimonio de Él para que nosotros hablemos. Como la novia de Él, nos tenemos que hablar. Ya después del pedimento, la mujer quedaba lo que ellos llamaban desposada y se anunciaba en el pueblo: tal jovencita está desposada con tal joven. El joven se regresaba con su padre a su casa y su padre le entregaba parte de su herencia. Decía: este es nuestro terreno, parte de tu herencia es este pedazo de tierra, aquí vas a construir la casa donde vas a vivir y vas a construir los muebles que vas a ocupar. Y el joven, después de sus trabajos cotidianos con su padre, se dedicaba a preparar su casa y a preparar sus muebles. Cuando el papá se daba cuenta que su hijo ya tenía la casa, que estaban los muebles, cuando el papá se daba cuenta que su hijo estaba listo para casarse, entonces era cuando él le anunciaba a la atalaya que estaba en las murallas, tocar el chofar en ese momento, porque iban a salir por la novia y celebrar las bodas y luego traer la casa. Cuando el papá veía que el hijo estaba listo, iba por la novia. Por eso Jesús decía, y el día y la hora nadie lo sabe, solamente vea que la novia está lista. ¿Cuándo va a ser ese momento? El día del arrebatamiento. Él viene por su novia. Amén. ¿Cómo espera una novia él? ¿Cómo la quiere? ¿Cómo quiere el Señor una novia? Santa, Limpia, sin mancha. limpia, un vestido limpio, sin mancha, que no esté ahí arrugado, Sin nada de que avergonzar. que no se avergüence. Ese es el mensaje que Dios tiene para nosotros. ¿Cómo que
ahorita, ¿cómo podemos decirle al Señor que venga por su iglesia? Si la iglesia, después de estos momentos de la pandemia, la iglesia está fría. La iglesia no está esperando al novio ahorita. La iglesia tiene que estar en estos momentos de una renovación espiritual para esperar a su Señor. Para esperar a su Señor. Cuando Dios le habla a Daniel, Daniel reconoce y habla con Dios cuando está orando y le dice: Señor, hemos pecado, hemos faltado. Y entonces el Señor le habla de las 70 semanas y le dice: ¿para qué son esas semanas de arrepentimiento? ¿Para qué son esas semanas proféticas? ¿Qué se necesita? Dice: tengo que terminar con el pecado, tenemos que poner fin a la injusticia, tenemos que poner fin a la transgresión. Hay dos maneras para terminar con la transgresión o con la rebeldía. Dos maneras. Una, dejar la idolatría. Dice, dos formas para finalizar las rebeliones o el pecado. Número uno, una forma de terminar con el pecado es con un castigo merecido. El pueblo de Dios era idólatra en aquellos tiempos, acordémonos. Después de la cautividad, el pueblo dejó la idolatría. ¿Qué necesitamos? Necesitamos un buen castigo. Jalón de orejas. Necesitamos un buen jalón de orejas. ¿Ya? La palabra de Dios así enseña. Lo corregirás con vara y librarás su alma de Seol. Porque es donde entra ahí que el padre que ama al hijo Lo corrige. lo corrige. Entonces, número uno, el pecado se puede terminar por medio de un buen regaño, de un castigo. Y número dos, que es el mejor, por medio de una renovación espiritual. Entonces, Dios nos pone esas dos cosas: castigo o renovación espiritual. ¿Qué escogemos nosotros? Renovación. La renovación espiritual. Principalmente la renovación espiritual. Amén. ¿Ya? ¿Qué va a suceder? ¿Qué va a suceder cuando los gentiles o la época, la era de la iglesia termine? ¿Qué va a suceder? El rapto de la iglesia. ¿Cuándo va a suceder el rapto? Cuando se haya predicado. Cuando se haya predicado el mensaje a todo el mundo. Y cuando esto suceda es porque la iglesia ya está trabajando. La iglesia se activó espiritualmente y ya está predicando. Entonces hay un avivamiento espiritual. ¿Ya? Si no hay un avivamiento espiritual, no predicamos. Hagamos memoria nosotros mismos cuando recibimos el Espíritu Santo en nuestro ser y hablamos por primera vez en lenguas. ¿Qué sucedió? Yo por lo menos a todo el mundo le quería platicar lo que me había pasado. A todo el mundo le quería platicar que yo había sentido la presencia de Dios y que había hablado en lenguas, que mi lengua se trabó y que sentí que me fui al cielo en esos momentos. O sea, esa experiencia que viste. Y aunque lo hayamos querido explicar, no lo podíamos explicar. No podíamos explicarlo. Pero cuando hay un avivamiento espiritual, entonces nace en ti el deseo de compartir el mensaje a todo el que está a tu lado. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo te hace hablar. El Espíritu Santo te hace llevar el mensaje, te hace predicar la palabra de Dios. Entonces, cuando la palabra de Dios sea predicada a todo el mundo, es porque hay un avivamiento espiritual y hay una unidad en el mundo de Dios. Hay una unidad. Entonces, en ese momento es cuando puede venir el rapto de la iglesia. ¿Y qué dice la palabra de Dios? ¿En qué momento va a ser el rapto? No sabemos. Pero dice que en un abrir y cerrar de ojos, ¿qué va a suceder? Seremos levantados. Seremos levantados. Primero, Los muertos en los Cristo. muertos en Cristo. Ahí estamos hablando Todos aquellos de fieles. de la resurrección de justos. Todos los que fueron fieles, que murieron en el Señor, van a resucitar. Amén. Pero nosotros, dice, no seremos, ni nos vamos a adelantar, ni nos vamos a atrasar. Juntamente en el aire, nos encontraremos con el Señor en las nubes. Es cuando precisamente en las 70 semanas de Daniel nos habla que se cierra ese paréntesis. ¿Por qué se cierra ese paréntesis? Porque la palabra de Dios dice que el Espíritu Santo es quitado de la tierra. Y si es quitado de la tierra, entonces ya no hay quien
convenza al mundo de que es pecador, de que ha pecado. Nos vamos con el Señor en las nubes. Nuestro cuerpo se transforma. ¿Cómo se va a transformar? Es una gran incógnita. ¿Cómo se va a transformar nuestro cuerpo? No sabemos. Pero de que se transforma, se transforma. ¿Por qué? Porque la carne no va a heredar. No va a heredar nuestra carne el reino de los cielos. Tenemos que ser renovados a un cuerpo espiritual para estar juntamente con el Señor en las nubes. ¿Qué pasa después del arrebatamiento? Vemos las bodas. ¿Qué pasa en el cielo después del arrebatamiento? ¿Y qué pasa en la tierra después del arrebatamiento? La tribulación y la gran tribulación. Todavía no empieza la gran tribulación. No, primero es la tribulación. Cuando seamos arrebatados hacia el cielo, en ese momento en la tierra va a haber un caos. ¿Qué sucedió con esta gente? ¿Por qué desapareció tanta gente en esos momentos? ¿Por qué no hay una explicación? Puede haber una explicación de alguien que escuchó el mensaje y que tuvo una idea. Quizás van a haber un momento en que van a decir, lo que los aleluyas predicaban, lo que los hermanos nos decían ha sucedido. El arrebatamiento, se fueron con el Señor. La iglesia escogida de Dios, el pueblo escogido de Dios. Ahí, en ese momento, hermanos, solamente Dios sabe a quién va a arrebatar. Solamente Él tiene esa sabiduría, ese atributo de escoger a su pueblo, de todo el mundo donde fue llevado el Evangelio, de aquellos que fueron fieles, de aquellos que merecen ser dignos de estar delante de su Señor. Al ir al cielo, allá estaremos en las bodas del Cordero. Allá será la boda del Cordero, que es la unión de la novia, que es la iglesia, con el Cordero de Dios, que es el novio. Lo que leemos por allá en el libro del Cantar de los Cantares, cuando el Señor busca a la Sulamita, a su amada, y que lo busca a su morena, a su iglesia, que el sol la tocó, que el sol la llenó. ¿Por qué? Porque anduvo en la calle predicando, no estuvo encerrada ahí en la iglesia, anduvo por fuera predicando la palabra de Dios. Entonces el sol hace sus estragos en su ser, pero es hermosa como el Señor la busca y la ama y se encuentran en una relación de amor ágape, de amor espiritual, de amor de entrega. Así en el cielo nosotros queremos estar con el Señor en el cielo, en las bodas del Cordero, en ese día que Él nos llame, y disfrutar esos momentos de estar con Él en aquel lugar, mientras en la tierra los acontecimientos serán diferentes. En la tierra tienen que ver, nosotros leemos en Apocalipsis, que es otra en las partes escatológicas. En Apocalipsis tiene que haber dos personajes importantes. Un personaje, un sumo sacerdote, un personaje espiritual y un personaje carismático, político, que será el anticristo. Cuando leemos Apocalipsis, nos vemos ahí que surge precisamente el sacerdote, que va a traer paz y tranquilidad en el momento al pueblo. ¿Por qué? Porque el mundo va a estar en caos. El mundo va a estar en caos y en esos momentos se requiere alguien, podemos decir, políticamente, que traiga la solución a los acontecimientos que están pasando. Que alguien que explique y que convenza a la humanidad. Alguien que ofrezca paz y tranquilidad. Alguien que ofrezca la seguridad a la humanidad. La humanidad puede tener ese impacto emocional y espiritual y va a sufrir un problema, un shock. Tiene que haber una persona que venga y traiga el mensaje para que se haga un pacto en ese momento. Ese pacto nos dice la palabra de Dios en las 70 semanas, que va a durar 3 años y medio. Y después de los 3 años y medio, ese pacto humano se va a romper. Y dice por ahí en el libro de Apocalipsis, dice que del surge
el personaje, ya el cuerno pequeño. En Apocalipsis, cuando nos habla del mar, nos habla de la multitud de gente, no específicamente que salga a la playa de Tijuana, ¿verdad? Cuando habla del mar, está hablando de del océano. Va a ser de la humanidad, del mar de gente, va a surgir un gran líder. ¿Qué dice la palabra? Que hará prodigios y señales tan grandes, tan maravillosas, que va a engañar a la humanidad. Juan escribe que ya han venido varios anticristos. Anticristo es una persona que se opone a la doctrina de Jesús. Y a través de la historia han surgido personajes que reúnen esas características, pero no específicamente es el personaje escatológico que esperamos, ¿verdad? Y esperemos nosotros, hermanos, que nosotros no lo veamos. Esperemos que nosotros nos toquemos. Están en esos momentos en la tribulación, sufriendo todo lo que ha de acontecer, viendo las plagas, los sellos, y la lucha que va a suceder en esos momentos. Hermanos, en estos tiempos andaban asustados que ya nos iban a poner el sello de la bestia y todo eso. Aún no es el tiempo. ¿Por qué no es el tiempo? Porque aún no ha venido el Señor. Aún no ha venido por su iglesia. Dios nos está dando una oportunidad de que nosotros nos reencontremos, nos pongamos en contacto con Él, que nos renovemos de una manera espiritual, que haya un cambio de nosotros. Por eso nos da esa oportunidad nuevamente de que antes de que llegue ese juicio. Antes de que llegue ese juicio, antes de que venga el día terrible del Señor. Cuando nuestro Señor Jesucristo lee esa parte de Isaías, precisamente Él no termina el texto completo. Él precisamente hace un corte en los momentos en que va a entrar la lectura donde dice, antes de que venga el día terrible del Señor. ¿Por qué? Porque todavía no es el día terrible del Señor. Cuando Él lee esa porción, está diciendo, es el momento ahorita de traer la salvación a la humanidad. Entonces, en nuestra escatología, las 70 semanas de Daniel están muy presentes en la escatología apostólica. Se cumple todo eso con apoyo a los textos bíblicos que tenemos en Tesalonicenses, cuando nos habla de que seremos arrebatados, que seremos transformados, ¿verdad? Que le veremos en las nubes, que nos iremos con Él. ¿Verdad? Hay por muchas porciones bíblicas. ¿Cuáles porciones bíblicas tenemos aquí, hermano? Amén. Se encuentran disponibles en Job. En Job 19, 25 al 27. Ahí están es una referencia a la resurrección de los justos. Amén. ¿Qué más? Salmos 17, 15. Juan 5, 29. Hechos 24, 15. Primera de Corintios 15, Prepáranos 35. algunas, hermano Mayelo, ahí en su Biblia, y trae Juan 54 y Primera de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses, tiene por ahí. Primera de Tesalonicenses 4, 16. Amén. Dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Nuestra iglesia llama a esta parte la iglesia triunfante, la iglesia que ya triunfó, Amén. el pueblo de Dios que ya triunfó. Y nosotros que todavía estamos vivos, se llama la iglesia militante, todavía estamos militando, seguimos luchando por nuestra salvación. Constante Constante perseverancia. perseverancia. Amén. ¿Qué más, Mayelo? También es Primera de Corintios. No, ahí todavía. Luego el 17 dice, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Amén.
Dicen, ¿por qué nos va a arrebatar si somos de Él? ¿Cómo? ¿Por qué nos va a arrebatar? ¿Por qué nos va a raptar? ¿Por qué Es nos va a una raptar? gran pregunta, Sí, ¿no? es una- Si una oveja está en las fauces del lobo, no le va a pedir el pastor al lobo, ¿me das permiso de llevarme mi ovejita? No. Encarecidamente le das. ¿Me dejas? Es mía. No. Acuérdense, el enemigo está sobre la iglesia, dispuesto a destruirla. Hay un momento que nosotros podemos estar en las fauces del lobo. ¿Y qué va a venir el Señor? Nos va a arrebatar. Nos va a arrebatar. Y nos va a llevar con Él. Nos va a salvar de ese peligro. Amén. Y en el momento la tierra no ha sufrido la transformación que Dios espera. Acuérdense que la tierra desde Génesis está maldita. Fue maldecida a causa del pecado. Así es. Entonces, la tierra misma va a sufrir una transformación, va a traer una santificación a la tierra. Entonces, en ese momento el Señor no llega a la tierra. ¿Por qué? Porque no está santificada el lugar y nos va a llevar junto con Él. También en la palabra dice que la creación gime. Gime. ¿Por qué gime? ver la gloria de los hijos de Dios. Está ahorita sufriendo a causa del pecado. Por eso en ese arrebatamiento y en lo que estemos nosotros en el tiempo, Él purificará la tierra, ¿no? Exactamente. Mientras nosotros estaremos allá, tanto en las bodas como recibiendo dones y galardones, recibiendo nuestras coronas. Cuando se estudia lo relacionado a las coronas, Aleluya. ¿verdad? Hay coronas de vida, corona de ganador de almas, hay diferentes tipos de coronas. Corona de la vida. Corona de la vida. Y también hay diademas, no nada más coronas, hay diademas. Hay coronas, son diferentes los galardones, ¿verdad? Es cierto que no nos vamos a ver, no nos vamos a conocer, pero sí vamos a ver los galardones que Dios nos ha dado. Entonces, si yo fui un ganador de almas, pues Dios me va a dar una corona de ganador de almas. Yo lo voy a lucir ya con mucho gusto, ¿verdad? No voy a conocer, pero sí voy a tener el regalo que Dios sabe que yo me merezco. Amén. Él sabe que me merece. Él me va a transformar. Él sabe que me merezco. Muchos decimos, aunque sea estar allá en la gloria, ¿verdad? Pero ya estar allá, como aquella hermanita que decía, le decía al Señor, que le oraba y le decía al Señor que ella quería por lo menos irse al cielo y barrer allá en el cielo, ¿verdad? Y le platicaba al pastor, hermano, yo quiero irme al cielo y por lo menos allá andar barriendo en el cielo. Y el pastor le dijo, hermana, allá en el cielo no hay basura, póngase a barrer la casa de Dios. Aleluya. Allá no hay basura, aquí es donde se necesita su talento, su trabajo. Aquí póngase a barrer la casa de Dios, a ver aquí. Entonces muchas veces nosotros no hacemos nada y esperamos un galardón. Un galardón es un pago. Entonces si yo no trabajo, ¿qué me van a pagar? ¿Ya? Solamente los burócratas. No hacen nada y les pagan por quincena. Pero no todos. Pero no todos. Todos. Pero soy magisterio. Es de magisterio. Y no les pagan los maestros. Bueno, eso es otro asunto. Entonces, allá en el cielo, nosotros esperamos en Dios estar disfrutando la boda del Cordero, mientras aquí en la tierra hay angustia y tribulación, dolor y angustia a la humanidad, que no es que Dios sea malo de ninguna manera, sino que es lo que la humanidad del hombre ha provocado. Dios todas las cosas desde un principio dice que las hizo de una manera ordenada y para su honra y su gloria. Dios hace las cosas de una manera cíclica, evolutiva, para que se van reproduciendo. El hombre fue tomado del polvo de la tierra, ¿y a dónde va? A la tierra. De ahí se tomó, de ahí se va. Dios creó las plantas para reproducirse, creó las frutas y dijo, todas las frutas tengan semilla. ¿Por qué? Porque hay que reproducir. Las aves del campo se reproduce, todo se reproduce para el bien de la humanidad. Mientras Dios obra, hay bendición, pero cuando el hombre mete la mano en las cosas de Dios, las cosas van mal. Nos da flojera a la hora de comer y ya tenemos naranjas sin semilla, porque ya no queremos la semilla. Ya hay sandías sin semilla. Cuando Dios creó la sandía, las frutas con semillas, ¿para qué? Para que se reproduzcan. ¿Verdad? Ya no tomamos agua, tomamos coca.
luego viene la diabetes. No es culpa de Dios. Entonces, esas consecuencias se van a ver en la tribulación, porque el pecado va a aumentar. Mientras que la iglesia, esperemos, esté en las bodas del Cordero, disfrutando la honra y la gloria con Dios. Y en la tierra, precisamente, empiece ese mal, esa angustia. La palabra tribulación quiere decir triturar. Las uvas se ponían en el lagar, se pisaban, se machacaban para sacar el jugo. La palabra que se utiliza es tribular. Así como se tribula, como se machaca la uva para sacar el vino, es la tribulación. Es la misma palabra que va a sufrir la humanidad en aquel día. Porque la gente que sepa va a querer salvarse, pero ya no va a poder. ¿Por qué? Porque el Espíritu del Señor fue quitado. Dios quiere que tú te salves por convicción, no por miedo. Que tú estés convencido de que eres pecador y que necesitas un Salvador. Por eso aquella parábola, cuando el rico y Lázaro, ¿qué decía el rico? Manda a alguien de aquí que vaya con mis hermanos. Y el Señor dijo, no, porque entonces se van a arrepentir por miedo, no por convicción. Dios no quiere a nadie por miedo. Mis profetas. Que lean la palabra, porque lees la palabra y crees. Entonces, en ese día en la tribulación no va a haber ni palabra ni Espíritu Santo, no va a haber arrepentimiento. El mensaje de Dios dice que la gente va a pedir que las piedras caigan sobre de ellos y los quiten de sufrir, pero también el ángel de Jehová, el ángel de la muerte, es quitado. No vas a poder escaparte por la muerte. Entonces, todo tiene su tiempo, y en este tiempo, que es de salvación, la iglesia debe de predicar la salvación. ¿Cuánto tiempo tenemos? Porque podemos hablar para el juicio y el milenio el próximo viernes. Llevamos más de una hora. Muy bien, vamos a cortar aquí y nos quedamos para el milenio y el juicio final. Amén. Amén. Mis hermanos que están escuchándonos, hay que leer Apocalipsis a partir del 15 al final, para ver lo del juicio final y ver el milenio. Hay unas doctrinas diferentes relacionadas al milenio, pero vamos a tocar la relacionada a lo que es la iglesia. Si nuestros hermanos que escucharon surgieron algunas dudas, háganlas llegar y procuramos abrir un poquito de espacio para aclarar las dudas que pueda haber dentro de la iglesia. Deseamos aclarar lo más que se pueda nuestra doctrina. Amén. Amén. Bueno, hermanos, como les prometimos, íbamos a tener un invitado y hoy no tuvimos la oportunidad de hablar nosotros, pero nuestro hermano Gavino es escatología, ¿verdad? Escatología y teólogo. Y entonces, de los últimos días. ¿Quién mejor para que nos pueda explicar esta parte? Y pues Dios te pague, Gavino. Está pendiente el próximo viernes, hermanos, no se lo pierdan, ¿verdad? Y pues le damos gracias a Dios por esta oportunidad y síganos en nuestras redes. Estos momentos de reflexión son para edificar nuestra vida, hermanos. No sé si quiera, hermano Renato, agregar algo. Pues me siento muy feliz por este tiempo. Creo que hace falta mucho por aprender, ¿verdad? Y vamos a estar continuando con estos puntos la siguiente semana, así que no se lo pierdan. Nuestros mejores deseos es que Dios los bendiga. No dejen de sintonizarnos en nuestras páginas en Facebook, en YouTube y Instagram, que son las páginas oficiales de nuestra Iglesia 46, hermanos. Manden sus dudas y sus comentarios. También se reciben sus comentarios, hermanos, sus aportaciones para ser edificados todos edificarnos unos a otros. Dios les bendiga, Dios les pague por estos momentos. Amén. Dios los bendiga. Dios les bendiga.